Muy buenos días. Mañana es Asueto, ¿verdad? Hoy empieza la celebración de la independencia. Los mexicanos se disfrazan de mexicanos. Y vi una imagen que decía que las mujeres mexicanas en la independencia se quieren vestir como mexicanas, pero el resto del año se pasan comprando cosas de los chinos, ¿verdad? Sin embargo, las banderas y todo lo que veas de México va a decir Made in China. Sigue siendo lo mismo. Así que probablemente hoy algunos se van a reunir a la carnita asada, algunos se van a disfrazar, ¿verdad? Cada quien va a festejar como acostumbran en familia o con amigos. Eso está muy bien. Acuérdense de glorificar a Dios en lo que van a andar haciendo, ¿verdad? Acuérdense de los temas de adiáfora con respecto al baile, con respecto a lo que toman. Tomen en cuenta no hacer tropezar a nadie. Hemos estudiado mucho sobre eso. No lo echen en saco roto. Es la oportunidad de hacer las cosas bien. En temas de adiáfora, buscamos no hacer tropezar a nadie. En temas que están claramente especificados en la escritura, no nos importa que tropiecen, hay que decir la verdad. Y es como empezamos a estudiar sobre el tema para la gloria de Dios, el mandato de hacer todo para la gloria de Dios. Y últimamente nos enfocamos con respecto al trabajo y cómo vivir bajo autoridad. Vimos que Dios nos ordena someternos a toda autoridad humana, porque toda autoridad humana o angelical o lo que sea ha sido establecida por Dios. Todo el que se opone a la autoridad se rebela contra lo que Dios ha instituido. Por lo tanto, debemos someternos con respeto a la autoridad, dice el apóstol Pedro, no solo a los jefes buenos y comprensivos, sino también a los insoportables. Sin embargo, también vimos que si la autoridad humana no cumple con el propósito que Dios le dio, que es castigar lo malo, recompensar lo bueno, si la autoridad humana nos ordena hacer algo que va en contra de lo que Dios ha establecido en su voluntad preceptiva, entonces nuestra obligación es desobedecer. Estamos llamados a la desobediencia civil si la autoridad humana nos demanda hacer algo contrario a la palabra de Dios. En ese caso, obedecemos a Dios desobedeciendo a la autoridad. Y vimos que los cristianos tenemos un mandato muy claro. Es necesario obedecer a Dios antes que a los hombres. Eso requiere que permanezcamos firmes. Permanecer firme en desobedecer a la autoridad humana requiere de mucho valor y disposición a perderlo todo a causa de Cristo. Nunca podremos hacerlo si somos cobardes. No hay garantía de que te va a ir bien si permaneces fiel a Dios. No hay garantía de que vas a ser librado de las consecuencias. De hecho, tenemos la mayoría de los ejemplos bíblicos son personas que murieron a causa de permanecer firmes en las cosas de Dios. Por eso se requiere valor y estar dispuesto a perderlo todo con tal de hacer lo que Dios se ha dicho. Y tristemente, digo, como cristianos sabemos que la santidad es un proceso gradual, ¿verdad? Vamos avanzando a distintos ritmos. Muchos tienen ya tiempo suficiente en el cristianismo como para ser muy maduros y no lo son. Algunos tienen poco tiempo en el cristianismo y ya son muy maduros. Lo que importa es que todos estemos avanzando y todos tenemos áreas débiles y áreas fuertes. Hay áreas en las que no batallamos para permanecer firmes, hay áreas donde tenemos dificultad para permanecer firmes. Lo importante es que estemos avanzados y que no pongamos excusas. Yo he mencionado las excusas más comunes que me han dicho los cristianos tratando de justificar su mal comportamiento. Por ejemplo, cuando dicen, es que todos lo hacen. Todos lo hacen. Incluso cuando dicen, sí, pero también los cristianos todos lo hacen. No importa que todos lo hagan. Tú haz lo que es correcto. Dicen algunos, así se manejan las cosas. No hay opción. Cuando están dispuestos a entrar a la corrupción, a entrar a la ilegalidad. Dicen, así es como se manejan las cosas, no hay de otra. Algunos tratan de justificarse diciendo, yo sé que está mal, pero lo hago por mi familia. Y yo sé que está mal hacer esto, pero
busco el bienestar de mi familia. Jesús fue muy claro, el que ama más a padre o madre o hijos antes que mí no es digno de mí. ¿Qué significa eso? Que ni siquiera por tu papá, tu mamá, tu cónyuge, tus hijos, no puedes ponerlos en primer lugar. Tienes que hacer lo que es correcto. Y ahí hay mucho que analizar. Porque cuando tú le das el ejemplo incorrecto a tus hijos y a tu cónyuge, no te das cuenta, parece que estás haciendo lo correcto, pero en realidad estás perdiendo la confianza que pueden tener en ti. Estás dando un mal ejemplo que los va a meter en muchos más problemas. Otros que dicen nadie lo ve mal. Por eso estudiamos dos ejemplos en la escritura, el caso de los 3 amigos de Daniel y el caso de Daniel. E hicimos una analogía tratando de aterrizarlo a nuestros tiempos con el enfoque en el trabajo y vimos cómo los 3 amigos de Daniel permanecieron firmes a pesar de que serían echados al lago de fuego y fueron echados al lago de fuego. Sin embargo, Dios preservó sus vidas. Vimos en el caso de Daniel que a pesar de ser un excelente administrador en todo lo que hacía, se generó enemigos, ¿verdad? Y le pusieron una trampa con tal de forzarlo a desobedecer al rey con tal de permanecer firme en Dios. Y Daniel se mantuvo firme en Dios, fue echado al foso de los leones y Dios preservó su vida. Pero recordemos que Esteban también permaneció fiel y murió apedreado por la multitud. Así que no hay que confundirnos. El hecho de permanecer fieles no garantiza que vas a ser librado. Si Daniel fue librado del foso de los leones, tal vez tú y yo no. Seremos echados al foso de los leones y seremos devorados por los leones, como muchos cristianos que murieron en el Coliseo romano. Así que Dios decide a quién preserva y a quién no. No se trata de que vamos a hacer lo correcto para que nos vaya bien. No se trata de que vamos a permanecer firmes porque nos va a resultar en una mejor vida en este mundo. No, permanecemos fieles porque eso es lo correcto, sin importar el precio. Es lo que los amigos de Daniel dijeron. Sí, Dios tiene el poder para librarnos del horno de fuego. Él puede hacerlo, pero si no, como quiera, no vamos a obedecer al rey. Esa es la forma en la que debemos enfrentarlo y a eso me refiero que requiere mucho valor. Aplicándolo a nuestros tiempos, Daniel y sus amigos permanecieron firmes a pesar de las políticas de la empresa. Las políticas de la empresa, las reglas de la empresa requería que ellos desobedecieran a Dios. Y no les importó, permanecieron firmes y en el caso de ellos, Dios les dio un mejor puesto y un mejor sueldo. En el caso de Daniel, vimos que cuando tú te esfuerzas por ser excelente, te conviertes en el enemigo natural de todo aquel que es corrupto. Es natural que si tú quieres hacer las cosas bien, te vuelvas enemigo del que no las quiere hacer bien. Y esos enemigos, como el caso de Daniel, van a planear la manera en que tú salgas de esa empresa porque les estorbas. ¿Se entiende? Entonces tenemos que estar preparados para enfrentar ese tipo de cosas. Y así como encontramos ejemplos bíblicos de cristianos que permanecieron firmes, históricamente también hay ejemplos de cristianos que se acobardaron. Y desde que empezamos a estudiar hicimos esta pregunta, ¿qué hace que algunos permanezcan firmes y otros no? Y ese es el objetivo el día de hoy. La Biblia nos da suficiente información para entender qué hace que algunos permanezcan firmes y otros no. Así que antes de estudiar vamos a orar así como estamos. Señor, te damos muchas gracias por tu fidelidad. Gracias porque podemos reunirnos en paz, sin oposición de nuestra cultura. Podemos congregarnos, poner nuestros dones al servicio de los demás, venir a escuchar de tu palabra, escudriñarla juntos y poder meditar el resto del día. Gracias porque podemos apartar un día de entre los 7 que tenemos cada semana para venir y hacer las cosas que por medio de tu gracia nos ayudan a crecer en la vida espiritual. Ayúdanos a comprender cómo es que podemos avanzar y cómo es que podremos lograr permanecer firmes cuando llegue el día difícil, cuando llegue la confrontación, cuando todos los ojos estén puestos en nosotros. Ayúdanos a que podamos permanecer firmes, como los ejemplos que hemos visto sin importar el costo. Ayúdanos a entender cómo hacerlo, te lo rogamos en el nombre de Jesús. Amén. Bien, y para empezar, lo primero que quiero aclarar es que Jesús responde directamente a esta pregunta de una manera muy sencilla, pero no nos vamos a ir por el camino fácil.
Vamos a analizar con detalle para llegar a la conclusión de lo que Jesús dice. Porque viendo o haciendo un análisis del capítulo 1 del libro de Daniel, encuentras toda la información que te lleva a entender claramente lo que Jesús dijo. Y esa es la diferencia fundamental de lo que hace que alguien permanezca firme en esas cosas difíciles. ¿Se acuerdan cuando empezamos hace como 4 semanas a hablar de este tema? Es que había el caso de un tiroteo en una escuela de Estados Unidos y una muchacha la mataron por ser cristiana porque se negó a negar a Cristo. El asesino conocía a esta muchacha de sus clases, sabía que ella era cristiana y la amenazó pidiéndole que negara a Jesús. Si lo negaba, la dejaba con vida, si no, la mataría en ese instante. Y la chica permaneció firme. No negó a Jesús y en ese instante la mató. Yo decía, esa conversación salió con mis compañeros de trabajo. Decían, ¿por qué? ¿Por qué llegar a ese extremo? Incluso se puede ver como fanatismo religioso. ¿Cómo puede ser tan fanático como para decir, me voy a morir con tal de no decir algo? ¿Qué más da, no? Dios te puede perdonar o no. ¿Por qué tan enfocado, tan religioso en esas cosas que no deberían de causar problema? ¿Por qué no decir, bueno, sí, ok, lo niego, pero Dios sabe mi corazón, sabe que estoy mintiendo, sabe que no lo digo sinceramente, Dios me conoce? ¿Por qué esta chica está dispuesta a decir, con la pistola apuntando a su sien, que no va a negar a Jesús y morir en ese instante? Bueno, ese es el punto. Veamos el caso de Daniel y sus amigos. Recordemos que Judá, todo Israel se dividió en 2 reinos, el reino de Judá y todos los demás, el norte y el sur. Y Judá fue invadida por Babilonia y fueron vencidos en batalla. Vamos a Daniel capítulo 1, versículo 1 al 3. Dice, en el año tercero del reinado de Joacim, el rey Joacim de Judá, el rey Nabucodonosor de Babilonia vino a Jerusalén y la sitió. El Señor permitió que Joacim cayera en manos de Nabucodonosor. Junto con él cayeron en sus manos algunos de los utensilios del templo de Dios, los cuales Nabucodonosor se llevó a Sinar y puso en el tesoro del templo de sus dioses. Además, el rey ordenó a Aspenaz, jefe de los oficiales de su corte, que llevara a su presencia a algunos de los israelitas pertenecientes a la familia real y a la nobleza. Y aquí sabemos que Daniel y sus 3 amigos eran de la nobleza. No hay una conexión directa con la realeza, pero sí de la nobleza. Estos jóvenes que fueron escogidos a criterio de Aspenaz, jefe de los oficiales, tenían que tener ciertas características. Daniel 1, versículo 4. Debían ser jóvenes, apuestos y sin ningún defecto físico, que tuvieran aptitudes para aprender de todo y que actuaran con sensatez. Jóvenes sabios y aptos para el servicio en el Palacio Real, a los cuales Aspenaz debía enseñarles la lengua y la literatura de los babilonios. Entonces era una selección visual, dependía de cómo te ves, además de que eres de la nobleza, bueno, cuál es tu apariencia física y cuál es tu capacidad mental. Tenían que ser sensatos, tenían que ser sabios. Y estos jóvenes que resultaran elegidos recibirían beneficios que ningún otro israelita recibiría, porque todos fueron cautivos y llevados como esclavos, pero estos en particular iban a recibir beneficios. Dice Daniel 1:5, el rey les asignó raciones diarias de la comida y del vino que se servía en la mesa real. Su preparación habría de durar 3 años, después de lo cual entrarían al servicio del rey. Ahora entendamos y tratemos de ponernos en los zapatos de ellos. Imagínate esta situación. El contexto de ese momento es que Dios entregó a su pueblo. Dios ya había profetizado que serían llevados cautivos a tierras lejanas. Vamos a Oseas 12:2, donde se explica esta profecía. Dice, el Señor tiene un pleito contra Judá. Le hará pagar a Jacob todo lo que ha hecho. Le dará lo que merecen sus obras. Es decir, Dios ya no les iba a tener misericordia y les iba a dar justicia. Recordemos que son las cosas que Dios puede hacer. Dios puede darte gracia, que es darte algo que no mereces,
Dios puede darte misericordia, que es no darte lo que mereces, o Dios puede darte justicia, darte lo que mereces. Pero a ninguno le da injusticia. Entonces, tanto Judá, el reino del norte, como el reino del sur, todos se olvidaron de Dios. Prosperaron materialmente mucho, se deleitaban de los mejores manjares, comerciaron con todas las naciones vecinas y adoptaron la idolatría de las naciones vecinas. Y Dios los esperó durante muchos, muchos años. Y les mandó profeta tras profeta y tras profeta, y los israelitas lo mataban y lo mataban y lo mataban, hasta que llegó el colmo de la paciencia de Dios y los entregó a los babilonios. Entonces, muchos fueron masacrados en Judá. Se nos especifica que Judá fue sitiada. Eso implica que el ejército se situaba a las afueras de la ciudad, las ciudades eran amuralladas y se aseguraban que nadie entrara ni saliera. ¿Cuál era el objetivo? Provocar la rendición, provocar que tuvieran que abrir las puertas o esperar a que todos mueran de hambre. Porque si no hay recursos provenientes del exterior, si no tienen fuentes de agua dentro de la muralla, si no tienen terrenos para plantar dentro de la muralla, que no los tenían afuera, entonces llegaría el momento en que el hambre los obligaría a rendirse. Y estaba profetizado también que se resistirían a entregarse y llegarían al punto de que se comerían a sus propios hijos. No se especifica si los matan para comerlos o ya muertos se los comían. Pero era tal el hambre que los que no fueron masacrados cuando entraron los babilonios murieron de hambre y algunos, para sobrevivir, se comieron a sus propios hijos. Imagínate la situación. Entran, Babilonia empieza a masacrar a la gente, todos están débiles, cansados, no hay fuerza para pelear porque han sido sitiados durante mucho tiempo. Y algunos son seleccionados según su apariencia física para recibir un trato especial. No porque Nabucodonosor fuera muy buena gente, ¿verdad? Sino que el plan de Nabucodonosor es tomar a estos jóvenes lo mejor de lo mejor. O sea, si había alguien apuesto, sin defecto físico y muy sabio, pero no es de la nobleza ni de la realeza, moría o era llevado cautivo. Si eras apuesto, eras de la nobleza, sin defecto físico y muy sabio, pero ya eras viejo, te mataban o te llevaban cautivo. Ciertos requisitos particulares. ¿Por qué Nabucodonosor quiere encontrar jóvenes y tratarlos de lo mejor para que al cabo de 3 años trabajen para él? ¿Cuál es el propósito? Bueno, esa es la estrategia que hacían. Cuando invadían y vencían algún pueblo, alguna nación, tenían que mantener el orden y la paz. Y el método que usaban era poner a algunos de ellos a cargo de toda la nación, pero en favor del rey. Es decir, tenían que conseguir jóvenes para comprarlos, o sea, dándoles lo mejor, desnaturalizarlos, o sea, convertirlos a Babilonia, que se olvidaran de sus dioses, de sus tradiciones, de sus costumbres, de sus fiestas. Tenían que dejar todo eso atrás y aprender todo lo que Babilonia hacía y enseñaba, empezando con el idioma. Entonces, ¿cómo haces que alguien esté dispuesto a gobernar en contra de su propio pueblo a favor de quien lo invadió? Dándole lo mejor de lo mejor, permitiéndole esa abundancia que ningún otro israelita podía tener. Tenemos algo muy similar con los cobradores de impuestos en tiempos de Jesús. ¿Por qué todos odiaban a los cobradores de impuestos? Porque cobraban impuestos a sus hermanos compatriotas para entregárselo al reino que los dominaba y ellos le agregaban intereses y cosas extra para quedarse con ese dinero. Se estima que les quitaban el doble de lo que deberían de quitarle. La mitad la reportaban a Roma, la mitad se la quedaban ellos. Por eso decían que un cobrador de impuestos era peor que un perro. Ahora, yo sé que en nuestra cultura muchos tienen perrijos y dicen, ay, un perro, qué bonito. No, en aquel entonces un perro era lo peor de lo peor. Si un israelita de aquel entonces viera lo que hacen con los perros hoy, se moría del coraje, ¿verdad?
Era lo peor que un perro se te acercara, era lo peor. De hecho, en la parábola de Lázaro, el pobre, dice que estaba tan pobre y dañado físicamente que los perros se acercaban a lamerle las heridas y no podía espantarlos. Era el peor de los casos. Entonces, fíjate, Nabucodonosor dice, tráeme lo mejor de lo mejor, la nobleza, porque eran mejor educados, eran mejor entrenados, tenían acceso a lo mejor y les iban a dar abundancia, preparación, un trato especial para que estén dispuestos a trabajar a favor del rey en contra de su propio pueblo. Esa es la estrategia. Y Daniel y sus amigos fueron seleccionados con ellos. Se trataba de que recibirían lujos, trato especial y durante 3 años prepararlos para luego ser evaluados por el rey en persona y determinar si habían sido deconvertidos lo suficiente. Si estaban dispuestos a negar toda su herencia de su país, de su nación, y estarían dispuestos a servir a quien los invadió y masacró a su pueblo. ¿Qué se sentiría ser uno de esos jóvenes? Yo creo que todos los que pasamos por la preparatoria podemos darnos una idea, ya sea que tú eres de ellos o no. ¿Qué hace un joven cuando todo el mundo le dice que es apuesto? Cuando le dicen que está en perfecta forma física y que además es muy sabio y apto. ¿Cómo se comportan esos jóvenes? En la prepa todos sabemos que había grupos tribales, ¿verdad? Los guapos, los de americano, los deportistas, los emos o darks, no sé cómo sea ahora, los nerds y los don nadie, ¿verdad? Y no se mezclan entre ellos, ¿verdad? Jamás verías a un feo en el grupo de los bellos. Jamás verías a un nerd en el grupo de los deportistas, ¿verdad? Y esa edad es muy particular para hacer trampa de esas cosas. De hecho, es muy fácil engañar a un joven con ese tipo de cosas, porque los jóvenes piensan que todo lo que brilla es oro. Les falta mucho que conocer del mundo que los rodea. Piensan que cualquiera que los adula tiene buenas intenciones con ellos. Y es muy fácil seducir a los jóvenes para que hagan las cosas si tú les muestras que ellos son especiales, que son diferentes y mejores que los demás. Y esa es la estrategia de Nabucodonosor. No le iba a funcionar con alguien adulto que conoce más del mundo. Funciona con los jóvenes. Funciona con los jóvenes. Ahora, ¿qué clase de jóvenes eran estos? Jóvenes del pueblo de Dios rebelados contra Dios. Por eso Dios los entregó. Son jóvenes que conocen la ley de Dios, pero no les importa. Que practicaban cosas contrarias a lo que Dios había establecido y no les importa. Y ahora resulta que cuando los llevan cautivos, ellos ven cómo está toda la gente demacrada por el hambre, por la necesidad, llorando a sus muertos, pero a ellos los llevan a un grupo especial, los llevan a lugares donde van a vivir que son muy agradables. Y cada día le llevan porción de los alimentos que consume el rey. ¿Qué clase de comida se le daba al rey? Lo mejor de lo mejor. Y dice, durante 3 años, estos jóvenes, por sus características físicas y sus capacidades, que serían evaluadas hasta 3 años después, solo por ser así, recibirían de la porción real todos los días, con el objetivo de que dejen de luchar contra el rey, se acomoden en el nuevo reino, vean que son especiales y diferentes, y sobre todo, como vamos a leer más adelante, para que se conserven apuestos y sin defecto físico. Luego, Daniel y sus amigos, se especifica, estaban entre esos jóvenes, pero ellos eran diferentes. Daniel 1, 6 al 8. Entre estos jóvenes se encontraban Daniel, Ananías, Misael y Azarías, que eran de Judá, y a los cuales el oficial en jefe les cambió el nombre. A Daniel lo llamó Belsasar, a Ananías Sadrach, a Misael Mesac y a Azarías Abednego. Pero Daniel decidió no contaminarse con la comida y el vino del rey,
Así que pidió permiso al oficial en jefe para no contaminarse. Entonces nos dice que ahí estaban, les cambian el nombre, pero Daniel, de entre todos los jóvenes de Judá, porque Daniel y sus 3 amigos no eran los únicos, de entre todos los jóvenes de Judá que cumplían esos requisitos, el único que se propuso no contaminarse con la comida del rey era Daniel. Ahora, ¿qué se refiere con contaminarse? Bueno, en la ley de Moisés existen lo que se llaman las leyes dietéticas, donde se especifica con mucho detalle qué tipo de alimento podían consumir y qué tipo de alimento no podían consumir. Ciertas restricciones, como las que más conocemos todos, no podían comer cerdo, no podían comer ciertos tipos de animales con pezuña de tal forma, no podían comer crustáceos, había muchas cosas que no podían consumir. Y se especifica el por qué, para que sean diferentes a las naciones, para que no entren en las mismas prácticas de las naciones vecinas. Es decir, para que ellos sean santos. ¿Qué significa ser santo? Apartado. Ese era el enfoque, apartados. Incluso había códigos en la ley sobre la vestimenta para que a simple vista supieras que ellos no eran de las naciones vecinas. Entonces Daniel dice, cuando me traigan de la comida del rey, ¿qué clase de comida va a consumir el rey? Con toda seguridad va a haber cosas en esa porción que ellos no pueden comer según la ley de Moisés. ¿Verdad? Entonces Daniel dice, no, no puedo comer de eso. ¿Por qué no, Daniel? Porque Dios dice que no coma de eso. Pero ya no existe el pueblo de Dios. Ya no están en una teocracia donde se hace lo que Dios dice. Ya no hay sacerdotes, ya no hay rey. Ahora fuimos invadidos, ahora la cultura es diferente y ahora las cosas cambiaron. Pero Daniel se propone no contaminarse, ¿verdad? Imagínate, ¿cuáles serían los argumentos de todos los demás jóvenes que fueron llevados así, que no les importó comer de eso? Fíjate, ¿por qué Daniel, todavía que se salvó, todavía que lo llevan a un lugar especial y le quieren dar lo mejor de lo mejor, dice, no puedo, no puedo? Otro le diría, ¿qué te pasa? ¿No seas exagerado? No seas exagerado, no tienes suficiente ya, no te ha dado suficiente bendición Dios al preservar tu vida y ponerte en este grupo VIP. ¿No te basta? ¿Cómo es que todavía te vas a poner escrupuloso? Como decimos acá, te vas a poner tus moños para decir, no, pero yo no quiero comer eso. O sea, ¿qué te pasa? No seas malagradecido. No seas extremista. ¿Qué más da? Piensa en todo lo que podemos hacer. Piensa en los beneficios que te están dando. Después de lo que nos ha dado el rey, tenemos un compromiso con él. No podemos quedar mal. Eso yo lo he escuchado de cristianos muchas veces. Cuando dicen, oye Hernán, estuve escuchando las predicaciones y me di cuenta que la doctrina donde yo estoy, en la congregación que yo estoy, la doctrina está mal, está muy mal. Le digo, bueno, ¿y qué vas a hacer al respecto? Dice, pues no puedo hacer nada, porque el pastor de ahí nos ha ayudado mucho. ¿Y eso qué? Que tengo un compromiso, no puedo abandonarlo. Como lo ayudó mucho, a pesar de que está en una doctrina totalmente equivocada, dice, ya tengo un compromiso con él y no puedo irme de ese lugar. Le digo, bueno, si tú entendieras la doctrina bíblica, sabrías que el compromiso es con Dios, en primer lugar. Y si tú crees que porque alguien hizo algo por ti, ahora es justificable que desobedezcas a Dios, estás muy equivocado. Pero es un argumento muy común. Sí, yo sé que está mal, pero tengo un compromiso porque durante muchos años me ayudaron. Porque durante muchos años ayudó mi matrimonio. Porque ayudó a mi familia. Porque ayudó a mis hijos. Bueno, no estás entendiendo dónde debe estar tu fidelidad. Por eso yo me imagino que los amigos de Daniel, los que no les interesaba contaminarse con la comida, tendrían muchas razones para decir, no podemos ser tan religiosos, ya no estamos allá. Dios nos abandonó. Ya no hay por qué fijarnos en esas cosas. Incluso alguien podría decir, Dios ve lo que hay en mi corazón. Aunque yo esté comiendo de eso, en realidad aquí adentro no lo disfruto. En realidad aquí adentro Dios sabe
que yo lo amo a él. Eso también lo he escuchado muchas veces. Sí, yo sé que está mal, pero Dios sabe que realmente no es porque lo quiera hacer, sino porque la situación está muy complicada. Pero Daniel entiende que no es negociable contaminarse. No lo voy a hacer. Y dice así que pidió permiso al oficial en jefe para no contaminarse. Daniel entiende el concepto de autoridad bíblico. No nada más dijo, no voy a comer y se acabó. No, va y pide permiso. Va con Aspenaz, ¿verdad? El jefe de los oficiales. Pide permiso al oficial del jefe para no contaminarse. Oye, Aspenaz, discúlpame el atrevimiento, ¿verdad? Gracias por el trato que nos han dado, pero tengo un conflicto. No puedo comer de eso. ¿Y tú crees que Aspenaz no le pregunta por qué? ¿Por qué no querrías comer lo mejor de lo mejor? ¿Por qué? Porque este era un tema estrictamente religioso, por mis creencias, porque yo creo en Dios. Y se le había dicho, aquí en Babilonia tenemos muchos, escoge uno nuevo. No, yo creo en el único Dios verdadero. Y Él ha dicho que no debo de comer ciertas cosas. Por eso estoy buscando la forma en no estar en conflicto con ustedes. No quiero verme como un ingrato malagradecido, pero ayúdame a encontrar la forma de no ir en contra de mi creencia. ¿Se entiende? Dios nos dio el ejemplo en el caso de Egipto. Vamos a Éxodo 8:1. El Señor ordenó a Moisés, ve a advertirle al faraón que así dice el Señor, deja ir a mi pueblo para que me rinda culto. ¿Por qué Dios quiere que Moisés vaya y le pida permiso a faraón? ¿Que no es Dios quien tiene la máxima autoridad? ¿Que no Dios podría decirle, mira, Moisés, no me importa qué te dijo faraón, te me vas ahorita porque lo digo yo? No, porque Dios mismo es quien da autoridad a los hombres, incluyendo a faraón. Y Dios no se puede negar a sí mismo. De manera que Dios le dice, ve con el hombre a quien puse autoridad y dile que los deje ir. Y si se niega, entonces yo voy a hacer que los deje ir. Es el mismo principio que se nos ordena a nosotros. Obedeces a Dios, obedeciendo a las autoridades humanas. Pero si la autoridad humana te bloquea, te pide que vayas en contra de lo que le has dicho, entonces desobedeces a la autoridad humana. O sea que primero buscas la manera pacífica de resolver el conflicto. No estamos llamados a que si alguien te pide algo que va en contra, decir, no, ustedes son unos pecadores que se van al infierno, yo jamás voy a hacer eso. No. Te acercas a quien tiene la autoridad. Oye, de forma, como dice Pablo, de forma amena y de buen gusto. ¿Sabes qué? Tengo este conflicto. Yo quiero hacerlo mejor por esta empresa. Creo que puedo hacer mucho por el bien de la empresa, pero tengo este conflicto, ayúdame. Se trata de que esto sea ganar-ganar. Encontremos la manera de que los dos, ustedes puedan beneficiarse de mi trabajo y yo no tenga conflicto con el trabajo que tengo que hacer. ¿Se entiende? Respuesta del oficial en jefe, Daniel 1:9-10. Y Dios había hecho que se ganara el afecto y la simpatía del oficial en jefe. A pesar de eso, dijo a Daniel, tengo miedo de mi señor el rey, pues fue él quien les asignó comida y el vino. ¿Qué pasa si los ves más delgados y demacrados que los otros jóvenes de sus edades? Entonces el rey, por culpa de ustedes, me cortará la cabeza. Pero primero, Dios había hecho que se ganara el afecto y la simpatía del oficial en jefe. O sea, se parece mucho al caso de José, hijo de Jacob. A pesar de que estaba siendo un esclavo, se ganó a todos. A pesar de que estaba preso, el encargado de la cárcel puso a José a cargo de los demás. Estaba completamente seguro que José no iba a tratar de escaparse y que podía administrar la cárcel donde él mismo era un preso. ¿Cómo se consigue eso? Con un excelente comportamiento, ¿verdad? Esto nos dice mucho de Daniel. Glorificaba a Dios en lo que hacía, porque se ganó el afecto y la simpatía del oficial en jefe. Nabucodonosor encarga a Aspenaz. Tú tienes todos estos recursos para asegurarte que 3 años yo pueda encontrar de ahí jóvenes que me sirvan. ¿Qué pasaría si después de 3 años el rey se da cuenta que tiene unos jóvenes
que no estaban comiendo de lo que debían de comer. ¿Cómo le iba a ir al jefe, al oficial en jefe? Si después de 3 años resulta que están demacrados, ese jefe no puede seguir siendo jefe. Y la manera en que se arreglaban las cosas en aquel entonces era cortarte la cabeza. No me sirves, malgastaste mi tiempo y mis recursos, te corto la cabeza. Así que Aspenaz tiene un muy buen argumento, ¿verdad? Daniel, me caes muy bien y todo, pero no puedo ayudarte. Porque el propósito de esta comida es que tú seas apuesto y en buena forma física. Y tú me dices que no quieres comer de esto, es muy probable que en comparación con los otros jóvenes que sí van a comer de eso, ustedes no se vean en buenas condiciones. Y entonces el que paga con su vida soy yo. Digo, es un argumento muy válido, ¿verdad? Entonces, ante la respuesta de Aspenaz, Daniel decide hablar con alguien de menor rango, pero que sigue siendo autoridad de él. Fíjate bien la mentalidad de Daniel. Va y habla con el mero bueno primero, ¿verdad? El que toma la decisión final. Y le dicen que no. Ok, ¿qué se hace en esos casos? Podría decir Daniel, bueno, se hizo lo que se pudo. Ni modo. No, siguió intentando. Daniel 1, 11 al 14. Entonces Daniel habló con el guardia que el oficial en jefe había designado sobre Daniel, Ananías, Misael y Azarías. O sea, que el oficial en jefe delegó autoridad sobre grupitos de jóvenes, ¿verdad? Y Daniel, ya que dice, el mero bueno le dice que no, entonces él va con el que está arribita de él, ¿verdad? El encargado de ellos. Ya sabe el argumento de Aspenaz. No porque si sean más demacrados que los demás, Aspenaz va a pagar con su vida. Entonces Daniel piensa en otra alternativa. Dice versículo 12, por favor, haz con tus siervos una prueba de 10 días. Danos de comer solo verduras y de beber solo agua. Pasado ese tiempo, compara nuestro semblante con el de los jóvenes que se alimentan con la comida real y procede a tratarnos de acuerdo con lo que veas en nosotros. El guardia aceptó la propuesta y lo sometió a una prueba de 10 días. ¿Qué es lo que propone Daniel? No quiero meter en problemas a Aspenaz. No quiero que la vida de Aspenaz corra peligro. Pero dice Daniel, yo sigo firme en no desobedecer a Dios. Así que acude con otro y le dice, dame 10 días. La única forma en que Daniel no se contamine con la comida del rey es que se alimente solo de verduras y agua. A dieta. ¿Verdad? Y si pasado ese tiempo, que leí algunos comentarios que 10 días era una forma de referirse a un tiempo indefinido, la traducción o la interpretación más sencilla es que son 10 días. Ok, después de este tiempo nos comparas. Ahora, ¿qué es lo que está buscando Daniel? Está agotando todo recurso humano posible, ¿verdad? No está diciendo que está dispuesto a comer. Le dice, después de este periodo, tú decides qué haces con nosotros, ¿verdad? No está diciendo, mira, si se pasa este periodo, pues entonces ahora sí como. No. Si después de ese periodo tú ves que realmente nosotros no avanzamos y hay mucha diferencia entre nosotros y los que sí comen de la comida real, entonces ya decides qué haces. Por lo que Daniel hace más adelante sabemos que estarían dispuestos a morir, ¿verdad? Pero dice, va, hagamos la prueba. Ok, así nadie pierde, ¿verdad? Pero ¿cuál es la esperanza de Daniel? ¿Cómo sabemos qué es lo que busca? Vamos a Deuteronomio 8:3. Dice, te humilló y te hizo pasar hambre, pero luego te alimentó con maná, comida que ni tú ni tus antepasados habían conocido, con lo que te enseñó que no solo de pan vive el hombre, sino de todo lo que sale de la boca del Señor. Es la misma respuesta. Esto que está aquí es lo que Jesús citó a Satanás cuando fue tentado en el desierto. Llevaba 40 días sin comer. Y Satanás le dice, si tú eres el Hijo de Dios, haz que estas piedras se conviertan en pan. O sea, tienes que comer. Y Jesús le dice, escrito está, no solo de pan vivirá el hombre, sino de toda palabra que sale de la boca de Dios. ¿Qué significa? ¿Que tú puedes dejar sin comer y no te va a pasar nada? No, tú tienes que comer. Pero en el caso de Jesús se especifica que el Espíritu Santo lo llevó al desierto para que ayunara. El mandato era vas a ayunar.
La propuesta de Satanás es, ya no aguantas más, échate unos panecillos. Tú tienes el poder de convertir estas piedras en pan, ya no sufras más. Y Jesús dice, no, yo tengo que obedecer al mandato de permanecer sin comer hasta que Dios ordene otra cosa. Y mi preocupación no es comer, porque si yo hago la voluntad de Dios, es Dios quien me va a sustentar a mí. Y sabemos que terminada la tentación, vinieron ángeles a darle de comer a Jesús, ¿verdad? En el desierto con los israelitas no había nada que comer, el pueblo se empezó a quejar y Dios les dio maná, algo que caía del cielo cada mañana, con el rocío de la mañana, se solidificaba y se lo podían comer. Prueba exactamente lo que Jesús dijo. No tienes que comer, pero estás haciendo lo que Dios te dijo, no te preocupes. Dios te va a dar lo que necesitas. No tienes por qué buscar pan. Tienes que buscar la voluntad de Dios. Todo lo demás, Jesús dijo, buscad primeramente el reino de Dios y su justicia, y todo lo demás vendrá por añadidura. Entonces, no puedo afirmarlo porque la Biblia no lo dice tal cual, pero está diciendo Daniel, ponme a prueba. Si estoy más demacrado, no hay más que hacer. Pero si no, significa que por obedecer a Dios, Dios ha provisto lo que necesito para seguir con vida. En eso consiste la prueba, ¿verdad? El guardia aceptó. Vamos a Daniel 1, 15 al 16. Al cumplirse el plazo, estos jóvenes se veían más sanos y mejor alimentados que cualquiera de los que participaban de la comida real. Así que el guardia les retiró la comida y el vino del rey. En su lugar, siguió alimentándolos con verduras. Y dices, qué bien, pero qué mal, ¿no? Porque ¿a poco no se vería sabrosa la comida del rey? ¿A poco no estaba delicioso comer lo que el rey comía? Por supuesto que estaba sabrosísimo y deliciosísimo, porque por eso era llevado al rey. Entonces, durante 3 años, estos jóvenes, estos 4, vieron cómo todos se alimentaban bien sabroso, y ellos puras verduras y agua. Ahora, ¿tú crees que todo lo que comía Nabucodonosor estaba prohibido según la ley? ¿A poco nunca se echaban un pollito asado? No había problema en comer eso. Y no puedes decir, oye, pero pues eso sí nos puedes dar, ¿no? Eso no tiene problema. Sí puedo echarme ese pollo. Quizás es un buen corte de res, también se lo podían comer sin problema. Pero dijo, no, nada. No estoy dispuesto a contaminarme. ¿Por qué? ¿Por qué? ¿Qué gana Daniel? Lo único que gana es permanecer firme en lo que Dios ha dicho. Él y sus 3 amigos, 3 años, estuvieron comiendo puras verduras. Y Dios hizo que de forma visible ellos se vieran en mejor condición que todos los demás de Judá, que también conocen la ley, que también conocen de Dios. No les importó fijarse en esas pequeñeces, de los que adquirieron un compromiso con el rey, los que son agradecidos con el rey y no quieren despreciar lo que les da. Ahí se ve claramente dónde está la lealtad de Daniel y sus 3 amigos y de los demás, aunque todos conocían la ley de Dios. ¿Verdad? Vamos a Daniel 1, 17 al 20. A estos 4 jóvenes, Dios los dotó de sabiduría e inteligencia para entender toda clase de literatura y ciencia. Además, Daniel podía entender toda visión y todo sueño. Cumplido el plazo fijado por el rey Nabucodonosor y conforme a sus instrucciones, el oficial en jefe los llevó ante su presencia. Luego de hablar el rey con Daniel, Ananías, Misael y Azarías, no encontró a nadie que los igualara, de modo que los 4 entraron a su servicio. El rey los interrogó y en todos los temas que requerían de sabiduría y discernimiento, los halló 10 veces más inteligentes que todos los magos y hechiceros de su reino. Ahora, ¿por qué Dios hizo esto con ellos? ¿Por qué? ¿Por qué no con todos los demás? ¿Cuál habrá sido la reacción de todos los demás que vieron que Daniel y sus amigos no querían comer de eso? Llega el día de la prueba y estos 4 son mucho mejores que todos los jóvenes de Judá que fueron seleccionados para el grupo VIP y que todos los hechiceros y magos que ya estaban allí.
Jesús dijo que nadie enciende una lámpara para ponerla bajo la mesa, sino que la pones en alto para que todos la vean. ¿A qué hace referencia eso? Sabemos que ellos no pueden, los 4 jóvenes no pueden sostenerse por sí mismos. Sabemos lo que la Biblia afirma, que Dios pone el querer como el hacer, pero también sabemos que la santidad es sinergia con Dios. La salvación es monergismo, es la obra de uno solo, Dios, pero la santidad es sinergia, la obra de 2 o más. Dios pone el querer como el hacer, pero también a mí me cuesta esfuerzo y sacrificio hacer lo que Dios ha mandado, ¿verdad? Estos 4 jóvenes glorificaron a Dios entre los otros jóvenes de Judá, ante los incrédulos de Babilonia y ante el rey mismo. Estos jóvenes no imaginan lo que van a enfrentar más adelante, ¿verdad? No se imaginan que iban a ser echados al horno de fuego. Ni él no se imagina que va a ser echado al foso de los leones. ¿Cómo iban a poder resistir más adelante? Porque ellos sí permanecieran fieles y los otros no. Jesús nos da la respuesta directa. Lucas 16:10. Reina Valera 60, por favor. En este versículo lo traduce literalmente. Lucas 16:10 dice, el que es fiel en lo muy poco, también en lo más es fiel. Y el que en lo muy poco es injusto, también en lo más es injusto. Esa es la regla en el reino de los cielos. Si en lo poco, en las pequeñas cosas, eres fiel, cuando vengan las cosas grandes, permanecerás fiel. Si en lo poco eres infiel, cuando venga lo más grande también. ¿Se entiende? Tenemos esa explicación con el rey David. Dios escogió a David, ¿verdad? David no tenía experiencia como soldado, ni entrenamiento militar, no sabía nada de pelear con armaduras, pero estuvo dispuesto a enfrentarse a Goliat. El rey Saúl, que era el hombre más alto entre todos los israelitas, era considerado de los más bellos entre todos los israelitas, y fue elegido como rey, se atemorizó de Goliat. Pero David se desesperó y dijo, ¿cómo es que nadie acaba con Goliat? Y cuando le preguntan, ¿y qué te hace pensar que tú vas a poder? David dice, cuando mi padre me lleva y me encomienda a cuidar a las ovejas y un león las ataca, yo los defiendo del león. Cuando viene un oso a tratar de comerse las ovejas, yo las defiendo del oso. En esas pequeñas cosas estaba dispuesto a ser fiel a Dios en lo que le encomendaron, cuidar a sus ovejas. Cuando ve a Goliat, el argumento de David es, si Dios me ha ayudado con el león y con el oso, Dios me va a ayudar con Goliat. ¿Se entiende? En lo poco, en las cosas pequeñas, fue fiel. Cuando venga el día de la prueba grande, no va a haber problema. Tú ya sabes cómo trabaja Dios. Tú ya sabes que debes de permanecer firme. Por el contrario, si no lo haces en lo poco, ni te imagines que vas a permanecer fiel cuando los ojos de todos estén puestos en ti. Si en lo poco eres fiel, vas a glorificar a Dios. Cuando todos los ojos estén puestos sobre ti, cuando tengas la presión encima, cuando ya no quieren sentarse contigo a comer, cuando te conviertes en el apestado. ¿Qué hace que una persona permanezca firme? No le importa lo que la gente dice. No le importa que nadie quiera estar con ellos. Lo que le importa es permanecer fiel a Dios. Eso es lo importante. Cueste lo que cueste. Y ya sea que te corran del trabajo o que pase algo como en el caso de Daniel o en el caso de los 3 amigos, Dios va a ser glorificado de todas formas. Pero ninguno de nosotros puede esperar que de la nada vayas a hacer las cosas bien. Uno de los mayores problemas de los cristianos es que no leen la Biblia y no oran. Ah, pero quieren permanecer firmes. ¿Cómo se te ocurre? ¿Cómo? Si en lo poco, ¿cuánto tiempo le inviertes a TikTok? ¿Cuánto? Pero no se lo inviertes a la escritura.
Si eres infiel en lo poco, eres infiel en todo lo demás. ¿Por qué los cristianos, cuando encuentran un problema, y lo hemos visto mucho aquí en la congregación, sabemos de sobra lo que hay que hacer cuando hay un conflicto? Mateo 18, 15 al 17. Pero cada conflicto que se encuentren y les preguntas, ¿por qué no lo hiciste? Ah, no, pues que no lo había entendido. No, pues no sabía. ¿Cómo que no lo sabías? Si lo hemos hablado y enseñado hasta el cansancio. Es claro, en lo poco no eres fiel. En las cosas tan sencillas como no voy a comentarlo con nadie, tengo que hablarlo a solas con él. Tan insignificante que es eso y no lo puedes hacer. Jamás vas a glorificar a Dios en tu trabajo. Es más, es casi seguro que ni siquiera saben que eres cristiano. Porque no te quieres meter en problemas. No quieres ser señalado. No quieres que te vean feo. Qué triste y qué patético para un cristiano acobardarse de esa manera. No puedes ser un cobarde y cristiano al mismo tiempo. La escritura es clara, ni los cobardes ni los incrédulos heredarán el reino de los cielos. ¿Dónde está tu lealtad? ¿Qué es lo que hace que una persona sea confiable? Y si lo enfocamos en el trabajo, ¿qué hace que tú seas confiable? Las cosas pequeñas que realizas día con día. Te di varios ejemplos y los hemos estudiado. Te pueden cuidar el mostrador, tienes que atender a los clientes. Puede ser como la mayoría, enfocado en tu teléfono. No te importa si vienen los clientes. Si vienen, así dices, ay, me interrumpieron el video. ¿Qué se le ofrece, oiga? No, pues no hay. Y ya. Hoy está todo mugroso, está todo sucio el cristal. Ah, a mí no me pagan por eso. Mediocridad, mediocridad. Eso no glorifica a Dios y es vergonzoso en un cristiano que afirma conocer al Señor. No, pero si al revés, dices, esto no lo hago como para los hombres, dice la Escritura, lo hago como para Dios. No voy a estar perdiendo el tiempo en tonterías. Es el dinero de alguien que me está pagando por cuidar eso. Ha sido puesto en mis manos. Si no me aseguro que le vaya bien al negocio, me va a ir mal a mí. ¿Se acuerdan que ya vimos eso? Así que voy a mantener todo limpio y todo ordenado. Voy a buscar cómo ser atractivo para la gente. No tengo lo que buscas, déjame apuntarlo. Lo voy a pedir y la otra semana lo vamos a tener. Cuando el dueño, el patrón, el jefe, quien sea, se dé cuenta de cómo eres, te vas a ganar su confianza. ¿Entiende? Te vuelves confiable, porque en las cosas pequeñas eres fiel. Si en lo pequeño no lo eres, ¿tú crees que te van a aumentar el sueldo? ¿Te van a dar más responsabilidad? ¿Te van a poner gente a tu cargo o más gente a tu cargo? Por supuesto que no. Si no puedes contigo mismo. ¿Cuál es la recompensa al siervo justo en las parábolas que Jesús enseñó? Al siervo que multiplicó lo que se le dio, ¿cómo se le recompensa? Se le dio más para multiplicar. ¿Verdad? Y tú estás en un trabajo, te van a pagar más mientras más responsabilidad tengas. ¿Quieres más responsabilidad? ¿Qué tienes que hacer? Mostrar que puedes administrar lo que tienes y más. Yo se los he dicho, la clave es muy simple, pero nadie lo quiere hacer. ¿Quieres negociar un aumento de sueldo en tu trabajo? Haz más de lo que te pagan. Si no, no tienes cómo negociar. Mira, tú me pusiste a cargo de esto y esto, aquí está, todo funciona excelente y además he estado trabajando en esto que no me pediste, pero sé que es bueno para la empresa. Por consecuencia, vengo a ver cómo podemos hacer para tener un aumento de sueldo ya que estoy haciendo más de lo que me toca. Te estoy dando más de lo que me pagas. Esa es una forma de negociar que es difícil que te digan que no. Si hay empresas que no les importa, ok, entonces empiezas a buscar otro trabajo. Alguien que sí valore la excelencia. Pero tú no pierdes. Tristemente los cristianos piensan que si no les pagan por barrer y barren, ya perdieron. ¡Qué necedad! ¿Cómo puede ser que tu mente esté tan corrompida
Por eso les dije, tú olvídate, tú no vas a trabajar por dinero, vas a trabajar para glorificar a Dios. Trabajo para glorificar a Dios y Dios me provee del dinero por ahí o por otro medio. Si dice, Spurgeon decía, si vas a ser un zapatero, sé el mejor zapatero de toda esa zona. Me toca ir a hacer barrer, soy un barrendero, vas a ser el mejor barrendero. Aunque a todos los barrenderos les paguen igual, tú vas a ser el que mejor barre y el que más barre. ¿Por qué? Porque debes glorificar a Dios. ¿Se entiende? En lo poco. Ahí se ve el carácter de una persona. En lo poco. En las cosas sencillas. No lo haces. No tienes mi confianza. Porque si ahí no lo haces, en las cosas más importantes tampoco lo vas a hacer. Fíjate cómo Pablo recomienda a varios de sus colaboradores y la característica en común de estos colaboradores. Vamos a 1 Corintios 4:17. Con este propósito envié a Timoteo, mi amado y fiel hijo en el Señor. Él les recordará mi comportamiento en Cristo Jesús, como enseño por todas partes y en todas las iglesias. Dice, mi amado y fiel hijo en el Señor. Fiel, el griego pistos, fiel, digno de confianza. Cuando Jesús dijo, el que es fiel en lo poco, usa esta misma palabra, digno de confianza. Eres digno de confianza en las cosas pequeñas, haces eso que tienes que hacer en las cosas pequeñas, nadie estuvo atrás de ti, tú solo lo hiciste, tuviste la iniciativa, te anticipaste al problema, tienes mi confianza. ¿Cómo es que Pablo habla de Timoteo? Mi amado y fiel hijo en el Señor. ¿Cuál era una característica de Timoteo? Que aún en las cosas pequeñas hacía lo correcto. Por eso Pablo dice, ahí va a mostrarles cómo debe ser el comportamiento de un cristiano. ¿Acaso Timoteo era perfecto? No. ¿Era pecador? Claro. Pero su fidelidad en las cosas pequeñas lo hacía digno de confianza. Efesios 6:21, nuestro querido hermano Tíquico, fiel servidor en el Señor, les contará todo para que también sepan cómo me va y qué estoy haciendo. Colosenses 1:7, así lo aprendieron de Epafras, nuestro querido colaborador y fiel servidor de Cristo para el bien de ustedes. Colosenses 4:9, va con Onésimo, querido y fiel hermano, que es uno de ustedes. Ellos los pondrán al tanto de todo lo que sucede aquí. Fiel. ¿Qué significa que sean fieles? En lo poco hacen lo correcto. Por eso se les encomiendan cosas importantes, llevan la doctrina bíblica a otros lugares y dice Pablo, ellos son el ejemplo de lo que se debe de hacer. No está diciendo que son perfectos, está diciendo que en las cosas pequeñas son capaces de permanecer firmes. Por eso son confiables en las cosas más grandes. Si en lo poco eres fiel, en lo mucho te pondré. Eso es lo que todo cristiano anhelamos escuchar de la boca de Jesús cuando nos encontremos con Él. Bien, buen siervo y fiel. En lo poco fuiste fiel, en lo mucho te pondré. ¿Se entiende? Según de Timoteo 2:2, lo que me has oído decir en presencia de muchos testigos, encomiéndalo a creyentes dignos de confianza que a su vez estén capacitados para enseñar a otros. ¿Cómo se transmite la sana doctrina? El don de enseñar y que sean dignos de confianza. Esas palabras, dignos de confianza, es una sola en griego. Vistos, que sean fieles. Tu fidelidad en las cosas pequeñas te hace digno de confianza para las cosas grandes. Ese es el enfoque de un cristiano. A todos les gusta estar en las cosas grandes, a todos les gusta ser usados por Dios, pero en las cosas pequeñas, ahí es donde se ve quién eres en realidad. Una simple instrucción la puedes hacer o ni siquiera eres fiel en eso. Pero quieres cosas más grandes, necio. Eres un necio. Hermanos, en medio de tanta corrupción en nuestra cultura, en medio de tanta ilegalidad, de tanta impunidad,
los cristianos deberían brillar fácilmente, fácilmente. Es difícil encontrar a alguien que sobresalga. ¿Acaso no hay cristianos? Un cristiano debe sobresalir en lo que hace, siempre, siempre, porque ese es su enfoque, glorificar a Dios, para que vean las obras que yo hago, glorifiquen al Padre. Así que no tenemos excusa. Todos tenemos cosas en que mejorar, todos, ¿verdad? Pero en esas cosas en las que nadie te ve, esas pequeñas cosas son las que van a hacer que si un día nos enfrentamos a la misma situación de esta chica que les platiqué, y alguien se vuelve loco y entra aquí con una pistola y te apunta la cabeza, niega a Cristo y vive, lo que corresponde es decir, no lo voy a negar y morir con dignidad. Pero ¿cuántos van a poder hacer eso? ¿Mm? Dicen que es real, no me consta, es supuestamente una historia de un misionero. Estaba en una reunión de cristianos en un país donde está prohibido hablar del cristianismo, donde los soldados pueden matarte si te encuentran hablando del cristianismo. Ellos se reunían en secreto. En medio de la reunión entra un comando armado y un soldado se aproxima y dice, todo el que sea de cristiano, póngase de pie. Y se hizo el silencio. Nadie se ponía de pie. Solo un hombre se puso de pie. Todos los demás quedaron sentados. Le dijo, ahora, todos los que están sentados salgan de este lugar. Y salieron corriendo, pensando que habían librado sus vidas. Y cuando todos salieron y el único que quedó de pie, el soldado pidió a todo el comando que entrara y les dijo, tú, quiero que ores por nosotros. Querían que un cristiano orara por ellos. Y se aseguraron de encontrar al cristiano entre todos los que estaban ahí. Si alguien entrara hoy en día, ¿cuántos se pondrían de pie? No pensando, a lo mejor quiere que oremos, sino sin importar la consecuencia. Me preguntaban en la oficina, ¿qué hace que una chica esté dispuesta a llegar a ese extremo? Seguramente, en las cosas pequeñas, era fiel. Pero ¿cuántos cristianos dicen, me duele la cabeza, no voy a la iglesia? ¿Mm? Tengo mucha tarea, tengo mucho trabajo, ando bien desvelado, tengo mucha ropa que lavar. ¿En serio? El razonamiento es, Dios dice no dejes de congregarte, ¿verdad? Y ella dice, sí, pero Dios, tengo mucho sueño. Sí, no debo dejar de congregarme siempre y cuando no me duele la cabeza, siempre y cuando no tenga tarea, siempre y cuando no tenga trabajo. En lo poco eres infiel, ¿qué te espera de lo demás? ¿Acaso glorificas a Dios donde estás? Te aseguro que no. Muy probablemente pasas desapercibido donde quiera que andes. Porque sin esas cosas tan insignificantes no estás dispuesto a obedecer. En lo demás menos. ¿Sabes qué se muestra cuando vienes aquí en domingo, cuando toda la gente está dormida, o echándose sus tacos de barbacoa, o lavando el carro bien a gusto en shorts y chanclas? ¿Por qué tú te levantas el único día que te podías levantar tarde y te vistes bien y vienes aquí y que hace calor
No estás así como que, el climita. Mucha gente se va al mall porque hay clima. Aquí nadie viene porque hay clima. ¿Qué hace que tú vengas a sudar la gota gorda, como decimos? A decir, vengo a servir a mis hermanos, a no quedarte en la cama. ¿Por qué? Estás mandando un mensaje a todo el mundo. Para mí, Dios es prioridad. Para mí, Dios es prioridad. Para mí, Dios vale más que mi descanso, que mi dolor de cabeza, que mi tarea. Tengo que ingeniármelas. Hay que hacer tarea, hay que hacerla, pero no es negociable no congregarte. Ya sea que no duerma, pero me congrego y luego voy y hago y cumplir con lo que tengo que hacer. ¿Por qué? ¿Para qué batallas? Mejor levántate a gusto, empieza a estudiar, al cabo no pasa nada, porque Dios ha mandado que no dejes de congregarte. Por eso, así de simple, porque quiero ser fiel al Señor que me salvó. Por eso. Y esas pequeñas cosas es lo que Jesús dijo. En lo poco eres fiel, te voy a poner en lo más. No querían comer Daniel y sus amigos de esos manjares deliciosos con tal de no desobedecer a Dios. ¿Y qué hizo Dios con ellos? Les dio toda clase de sabiduría y de inteligencia. ¿Por qué? Para que sobresalgan donde quiera que estén y Dios sea glorificado y las personas puedan ver que hay un Dios poderoso sobre todas las cosas. Por eso Jesús dijo, nadie enciende una lámpara para ponerla bajo la mesa. La pones en alto para que todos la vean. Cuando tú te enfocas en las cosas pequeñas, Dios va a hacer que los demás te vean. No significa que te va a ir bien, pero te van a ver. Porque eres el rebelde que no quiere hacer lo que la empresa dice. Porque agotaste todo recurso diplomático. No te queda más remedio que decir, no voy a hacer lo que la empresa quiere. Y todos te van a ver, qué fanático tan exagerado. ¿Qué me importa lo que diga la gente? ¿Qué es lo que dice Dios de ti? Eso es lo importante. Y debemos anhelar, escuchar de su boca, bien, buen siervo, fiel. En lo poco fuiste fiel, en lo mucho te pondré. Esto es lo que deben ver tus empleadores, tus clientes, tus compañeros de trabajo, tu familia, la congregación, los vecinos. Cada domingo yo veo como alguno va así con la barbacoa a su casa y yo voy saliendo todo sudado. ¿Qué le pasa a ese señor? Muchos han de pensar que soy testigo de Jehová cuando me ven así. Y algunos han de pensar, gente tonta. Pero algo que no van a poder negar es que para mí Dios es más importante que quedarme a los tacos de barbacoa. Cuando llega el día difícil, siempre dice, busco a alguien que me hable de Dios. Ahora sí, ahora sí. Bueno, aquí estamos, luz en las tinieblas. ¿Qué quieres saber? Yo te ayudo. Necesitamos hombres y mujeres fieles, fieles a Dios, fieles para continuar la sana doctrina. Ya hemos aprendido mucho en Árbol Plantado. Y no importa el nivel de responsabilidad que tenga una persona, cuando nos damos cuenta de que tiene una doble vida, siempre hubo señales de infidelidad en las cosas pequeñas. Siempre. Aprendemos a posteriori, dice, es cierto, he confrontado hombres por no hacer su labor de estudiar con detalle y después caen en pecados graves. En lo poco no eran fieles. Terminan excomunicados, arrastrados por doctrinas claramente falsas, pero convencidos ellos de que son verdaderas. ¿Cómo es que llegan a tropezar de tal forma? Porque en las cosas pequeñas no eran fieles. Y como iglesia, después de todo lo que hemos aprendido, no podemos dejar pasar por alto esas cosas.
Hay que poner mucha atención en la fidelidad de los que están con nosotros y ver si en las cosas pequeñas son fieles para poder darles confianza en las cosas más grandes. Lo decidimos con la asamblea en la última controversia. Hay que poner mucho más énfasis en las cosas pequeñas. No importa que seas muy talentoso. No importa que seas el nuevo Spurgeon, el nuevo grupo musical top. No importa si no eres fiel en lo poco. Así que todos tenemos áreas en las que debemos de trabajar, ¿verdad? Pero eso es lo bueno, que Dios es paciente con nosotros. Dice, buscad a Dios mientras pueda ser hallado. Es tiempo de que lo busquemos. En esas áreas que tú sabes muy bien que no has sido fiel, todos debemos poder identificarlas rápido. Sí, hay áreas en las que somos muy fieles, hay otras en las que no. Ahí hay que trabajar. Pero hay esperanza. Y Dios es fiel. Y Dios no nos abandona. Si hemos mancillado el nombre de Dios, hay que arrodillarnos ante el Señor y suplicar por arrepentimiento. Y prepararnos para cuando llegue otra vez ese día. El día en que serás confrontado. El día en que serás puesto a prueba. Y permanecer firme. Empieza con las cosas pequeñas. Así que vamos a ponernos de pie y vamos a orar. Por favor, no pienses en alguien más y las cosas que deben de cambiar ellos. Piensa en ti. Debe ser muy triste tener los ojos puestos en ti y ser un cobarde. Ya me ha pasado. Es horrible enfrentarte a una situación y no tener el valor para permanecer firme, para decir con toda confianza lo que creemos. Es muy difícil. Y en el otro lado, cuando viene la oportunidad y permaneces fiel, y todo se veía mal, y todos hablaban mal de ti, pero decidiste permanecer fiel, y luego Dios muestra la verdad y te usa para glorificarlo. No hay nada mayor que esa felicidad. No se compara con los bienes materiales. No se compara con tener un mejor puesto, un mejor sueldo, un mejor carro. Es una felicidad muy específica saber que a pesar de quién eres, Dios te usó para su gloria. Y que otros fueron capaces de ver a Dios por medio de ti. Es una felicidad indescriptible. Pero hay que empezar desde hoy. Las cosas pequeñas. Lo escuché de John Piper. Las redes sociales solo han demostrado que los cristianos no pueden decir que no leen la Biblia o que no oran porque no tienen tiempo. Porque las redes sociales demuestran que tiempo sí tenían. ¿Verdad? Así que sea honesto contigo mismo. ¿Qué estás haciendo que no deberías hacer porque es prioritario? Orar, leer, meditar. Es una inversión. Hoy no vas a ver un avance. Daniel y sus 3 amigos les tomó 3 años ver todos los resultados que eso provocó. Incluso en el mundo secular se enseña, si hoy haces algo aunque sea chiquito, y mañana otro poquito, y mañana otro poquito, el cambio de un año, el cambio es muy grande. Si el mundo secular aprendió eso, ¿cuánto más nosotros que lo tenemos en la Escritura? Hoy, no voy a cambiar toda mi vida hoy, eso es imposible, pero sí sé cosas que debo de empezar a hacer, y hoy las voy a hacer. Y mañana
Voy a decir, hoy voy a hacer lo que me corresponde. No pienso en lo mucho que me falta, pienso en lo que voy a hacer hoy. Y día con día te vas a dar cuenta que tu santidad crece, que es más fácil percibir que los demás ven a Dios en ti, que empiezas a ser usado cada vez más por Dios. Y vas a tropezar y te vas a levantar de nuevo y vas a continuar. Esa es la vida cristiana. Pero enfócate, enfoquémonos, roguemos del Señor. Hoy, Señor, hoy quiero ser fiel en las cosas pequeñas. Para que cuando llegue el día en que tenga una pistola en mi cabeza, en que tenga que enfrentarme a la empresa, en que tenga que renunciar con tal de no participar, pueda permanecer firme. Así que vamos a orar, Señor. Perdónanos por nuestra cobardía. Perdónanos porque muchas veces no estamos dispuestos a pagar el precio en las cosas simples. Prefiero ver videos en las redes sociales que meditar en tu palabra. Perdóname, Señor, porque esa infidelidad en las cosas pequeñas me lleva a ser infiel en las cosas más grandes. Ayúdame a ordenar mi vida. Ayúdame a empezar con las cosas pequeñas para que el orden pueda ser visible. Ayúdame a controlar las cosas que hago. Ayúdame a no refugiarme en otras cosas, en las redes sociales, en la comida, en descansar, en dormir. Ayúdame a no refugiarme en esas cosas buscando felicidad, sino que te ruego que hagas real en mí, que pueda deleitarme en tu palabra, que pueda deleitarme en entender tu palabra. Pon en nosotros el hambre. Danos, Señor, la capacidad de negarnos a nosotros mismos cada vez más, de poner los ojos en las cosas que realmente son importantes, aunque estamos cansados, aunque tenemos calor. Ayúdanos a entender, Señor, que debemos mostrar a todos, empezando con nosotros mismos, que tú eres más importante, que tú eres lo más valioso, que primero eres tú y luego todo lo demás. No porque buscamos prosperar, no porque buscamos crecer en nuestro trabajo, sino porque queremos glorificarte. Somos vasijas de barro, como dice tu palabra, con un tesoro adentro. No hay mérito en nosotros, somos barro común y corriente. Pero tu Espíritu Santo en nuestras vidas es el tesoro que llevamos. Ayúdanos a hacer lo que el apóstol Pablo dijo. Vivir, Señor, con dignidad la vida cristiana. Saber hablar a los demás, no solo de palabra, sino también con acciones. Que podamos hacer como tú dijiste, si no me crees a lo que digo, cree por lo que hago. Y cuando hablemos de tu evangelio, Señor, nuestro testimonio lo respalde. Que todos los que nos conocen en nuestro trabajo y fuera de nuestro trabajo puedan ver que para nosotros tú eres lo más importante, aunque no lo puedan entender, aunque nos tachen de fanáticos. Queremos ser una lámpara, Señor, encendida, que tú no dejas bajo la mesa, sino que la pones en alto para que todos vean. Ayúdanos, Señor, que los hombres vean las buenas obras que hacemos y glorifiquen al Padre, como Jesús dijo. Ayúdanos, Padre, no pensar en nosotros, sino en ti, a buscar hacer tu voluntad sin importar el precio, porque tú eres digno. Ayúdanos, Padre, a ser soldados de Jesucristo, como dice el apóstol Pablo, que no se enredan en los asuntos civiles, sino que nos enfocamos en el extendimiento de tu reino, Señor. Gracias por todo lo que nos das, por tu perdón y tu paciencia. Y confiamos, Señor. En el nombre de Jesús. Amén. Pueden sentarse. Ahora, hermanos, quiero aclarar, quizás no es necesario, pero no quiero malentendidos. Si estás enfermo y convaleciente, no vengas, ¿verdad? Va a llegar uno en camilla que porque Hernán dijo que no puede faltar. Se entiende. Y si tú estás en una situación médica, pues no vas a poder venir. Eso está fuera de tu control, ¿verdad? Pero en las cosas que sí están en tu control, no hay excusa. ¿Ok? Bien. Pasemos a la sección de preguntas, si es que las hay.
15 minutos como máximo para tratar de responderlas. No hay preguntas, ¿verdad? Me lucí el día de hoy. O los confundí a todos. Bien, ok. Bueno, hoy, tarde, noche, que todos celebran, es una excelente oportunidad de poner en práctica todo lo que hemos aprendido, ¿verdad? ¿Te vas a disfrazar? No hay ningún problema, mientras no sea algo contrario a la palabra de Dios, algo inmoral, algo indecente. ¿Vas a estar en un evento donde hay alcohol? No hay ningún problema mientras no hagas tropezar a tu hermano más débil, ¿verdad? ¿Quieres bailar? No hay ningún problema bíblicamente mientras no sea algo inmoral o indecente, pero no hagas tropezar a tu hermano débil. ¿Se entiende? Usemos la libertad que tenemos para hacer el bien y que no sea una excusa para hacer tropezar al otro. Todo sale en las redes sociales, ¿verdad? Entonces, por favor, hermanos, hermanas, hemos estudiado al respecto. Aquí tienes la oportunidad de ponerlo en práctica, de no pensar en ti mismo, sino en el bien de tus hermanos y hacer lo que glorifica a Dios, ¿verdad? Bien, entonces despedimos la transmisión. Solo vamos a tener avisos locales, entonces, si Dios quiere, continuamos la próxima semana. Aprovechen bien el asueto de mañana, los que son de acá. Sean sabios, desvélense a gusto si quieren, pero aprovechenlo con sabiduría. Si Dios quiere, nos vemos la próxima semana.